Superman contra el Klan. ¿Quién no ha oído hablar del Ku Klux Klan? Uno de los grupos terroristas más criminales de la historia. Esta organización secreta fue fundada en 1867 en el sur de Estados Unidos. ¡La raza blanca es superior! ¡Sí! El pueblo norteamericano ha sido elegido por Dios. ¡Sí! Porque Dios es blanco. ¡Sí! Y nosotros también. ¡Sí! Blancos racistas que aterrorizaban a los antiguos esclavos negros. El Klan se extendió rápidamente por otros estados sureños. Salían de noche, encapuchados, con túnicas blancas y antorchas. Quemaban cruces frente a las casas de sus víctimas. Asesinaron a centenares de hombres y mujeres negras en Luisiana, Arkansas, Texas, Oklahoma. ¡Los negros no tienen alma! ¡Mueran los negros! ¡Mueran los negros! El Ku Klux Klan atrajo a millones de simpatizantes, incluidos influyentes senadores y diputados. A principios de 1900, constituían la mayor fuerza política del sur de Estados Unidos. Stetson Kennedy era un hombre blanco de Florida, activista de derechos humanos. Le indignaba el Ku Klux Klan y su racismo. ¿Y qué puedo hacer contra ese fucking Klan? Stetson decidió infiltrarlos para conocer sus mañas y todas sus tácticas. Ingresó en sus filas y se disimuló tan bien que lo nombraron jefe militar, Gran Cavalier. Desde dentro, asistiendo a sus reuniones secretas, obtuvo mucha información sobre el Klan. ¡Pero qué tontos! ¡Qué cucus! A mediados de los 40, acabada la Segunda Guerra Mundial, era muy famoso el programa de radio Las aventuras de Superman. Se transmitía todas las tardes a la hora en que los escolares regresaban a sus hogares. ¡Mira! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Superman peleaba contra científicos locos que inventaban armas atómicas. Stetson tuvo una idea genial. Fue a hablar con la empresa Kellogg's que patrocinaba los programas radiales de Superman. Escuchen, amigos, ya se acabó la guerra y los nazis. Superman necesita nuevos enemigos. Pero, ¿y qué propone usted? ¿Quién podría ser ese nuevo enemigo? El Ku Klux Klan, naturalmente. No me diga. Claro. A Kellogg's le encantó la idea. Stetson fue a hablar con los guionistas y les explicó los rituales secretos del Klan. Sus contraseñas son bastante infantiles. Por ejemplo, a las palabras les añaden una K y una L. Caballeros del Klan tienen una conversación en la claverna. Y así fue que Superman, el hombre de acero, comenzó a luchar contra los racistas. El temido Ku Klux Klan se convirtió en el hazmerreír del país. Los niños que antes jugaban a policías y ladrones, ahora se ponían por fuera los calzoncillos como Superman y peleaban contra encapuchados tontos. Los líderes del Klan intentaron boicotear los productos Kellogg's, pero la audiencia era enorme y la empresa de los cornflakes siguió apoyando a Superman. El resultado fue demoledor. Hoy en día, el Ku Klux Klan solo cuenta con unos pocos fanáticos que siguen creyéndose los elegidos de un dios blanco. Y esos pocos tal vez mueran de infarto viendo al primer presidente negro sentado en la Casa Blanca. El poder de la risa, la fuerza de la ridiculización. Una producción de radialistas.net y esta emisora.